Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Muchas veces los placeres de este mundo nos atraen. Sin embargo, Dios nos ofrece bendiciones superiores e inigualables a las que ofrece esta vida terrenal. Hoy conoceremos a Brian Moreira, un joven que nos demostrará que lo más maravilloso es avanzar en los caminos del Señor. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Brian Moreira tiene 24 años, es colportor misionero y estudiante. Nació en Chone, Ecuador. Creció en base de una familia adventista. Por las influencias de su entorno intentó alejarse de Dios a los 14 años. A los 21 años tuvo una sobredosis que casi pierde la vida. Dios permitió usar el colportaje para demostrarle que la misión es una bendición. Hoy Brian nos contará las grandes pruebas de fe que enfrentó al tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Brian Moreira, un joven ecuatoriano misionero en Bolivia y hasta aquí con nosotros para contarnos acerca de su impactante historia. Adelante, Brian, bienvenido a Identidad. ¿Cómo estás? Un placer, felices de tenerte. ¿Cómo estás? Hola Ángela, mucho gusto. Feliz de poder compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Estoy muy agradecido por eso. Dije en el principio, misionero en Bolivia. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Sé que estás estudiando ahí algo súper interesante. ¿Sirves también en una fundación? Bueno, queremos conocerte. Cuéntanos. Sí, actualmente estoy aquí en Bolivia, en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, un hermano laico, doctor, abrió una escuela misionera aquí en Santa Cruz. Entonces me interesó una doctora boliviana que trabaja en Bolivia, me recomendó la escuela, entonces vine a hacer el curso que es de 20 meses y ha sido una gran bendición para mi vida. Se titula Evangelismo de Salud, pero ¿en qué consiste? ¿Qué materias ves o cómo es la cosa allí? Sí, durante los 20 meses son muchas materias, ¿no? Se me iría el tiempo nombrarlas, pero entre ellas, por ejemplo, nos enseñan un parte sobre la salud viste que es el brazo derecho del evangelio, entonces uno entra a una casa con, por ejemplo, con masaje, nos enseñan también lo que es terapias naturales, también un poco sobre cómo hacer desintoxicaciones con frutas, con verduras, un poco a profundidad sobre la profecía, sobre la Biblia. Entonces son muchas materias que son herramientas que nos dan como para poder ir a un lugar y poder hacer el método de Cristo, ¿no? Y poder compartir el amor de Jesús. Amén, así es. Brian, aparte de, bueno, de estudiar ahí en Bolivia, ¿a qué te dedicas? Sé que estás trabajando como voluntario en una fundación. ¿De qué se trata la fundación? ¿Cómo se llama? ¿Qué labor cumples allí? Sí, estaba actualmente en la Fundación El Sauce, un hogar de niños, donde viven alrededor de 30 niños por diferentes casos, ¿no? Algunos por abandono, maltrato, cada uno tiene su historia. Entonces es una bendición poder estar también ahí apoyando a los niños de diferentes maneras, haciendo de padre, a veces nos toca ir en la industria, tienen una panadería y con la venta de los panes se sostiene este lugar también. Qué impactante, Brian, tener como ese lindo rol de trabajar ahí en esa fundación con los niños. Me imagino que empatizas mucho con su situación. Dices, hay 30, pero todos han llegado de diversas formas y por eso es tan importante instruir a los niños en el camino del Señor, que se aferren a Dios a pesar de cualquier situación, de cualquier problemática que les pueda acontecer. Dios puede ahí obrar poderosamente siempre y cuando desde pequeños haya alguna semilla. Y sé que en tu vida fue algo así.
¿Cómo fue tu niñez? Porque sé que tu adolescencia fue un poco diferente. Estuviste en la iglesia, pero queremos ahí que nos cuentes cómo fue esa experiencia para ti. Sí, Ángela, y crecí en la iglesia, en el club, me gustaba mucho el club de aventureros, iba a campamentos y fue muy linda, ¿no? Iba a la iglesia, a la escuela de infantes, de primaria, toda esa etapa fue muy, muy hermoso para mí. Y claro, hasta los 14 años, ¿no? Donde me fui apartando de la iglesia porque no me gustaba, Ángela, no me gustaba la iglesia Que, en que, esa edad. que, claro, tenías 14 años, yo creo que pasaba por tu mente que era de pronto aburrida. En Chile se diría es solo para canutos. ¿Y qué pasó en tu vida? ¿Qué significó? ¿Qué consecuencias significó en tu vida alejarte de Dios, salirte de la iglesia? ¿Cómo era tu día a día? Claro, como tú dices, aburrida, comencé a ver las reglas y prohibiciones, me gustaba mucho el fútbol, entonces los sábados, los partidos y no podía ir a jugar, entonces para mí era eso un impedimento, para mí la iglesia se convirtió en una piedra de tropiezo, porque no podía jugar, no podía hacer muchas cosas que yo veía que mis amigos hacían, ¿no? Entonces ahí donde igual poco a poco fui teniendo un círculo de amigos que me llevó a hacer cosas malas, ¿no? Entonces me fui apartando de la iglesia y es ahí donde te das cuenta, ¿no? De que quieres hacer cosas que los demás hacen y tiene muchas consecuencias, ¿no? Entré en muchos, por ejemplo, en drogas, me comenzaron a gustar las fiestas, me comenzaron a gustar las chicas, andar con una, con otra. Entonces uno se va envolviendo en ese círculo y aparentemente era feliz, ¿no? En ese momento. Me llama mucho la atención la palabra que usas, aparentemente, porque la felicidad que ofrece este mundo es pasajera, es momentánea. A tus 15 años probaste la marihuana y momentáneo, del momento, y ya después te desplomas. ¿Por qué? Porque hace falta en tu vida lo único que te da esa verdadera felicidad. ¿Cómo, digamos, era la relación con tus padres, con tu mamita? Y no sé si estando afuera pensabas en algún momento en Dios. Y bueno, ya vamos a ver más adelante en qué momento ocurre esa decisión de querer volver a Jesús. ¿Por qué volver a Jesús? Pero ¿cómo era con tus padres la relación? Sí, bueno, en ese tiempo recuerdo que opté por la rebeldía, soy hijo único, entonces era alguien que mis padres muy estrictos llevándome a la iglesia, entonces comencé a rebelarme ante su autoridad para yo poder hacer lo que quería, ¿no? Entonces hizo mucho daño porque al rebelarme quebrantaba una relación que podía ir creciendo con mis padres y claro, llegué a un estado donde no me importaban su autoridad, sobrepasé sobre su autoridad, hacía lo que yo quería, lo que me daba la gana. Entonces eso ahora veo que hizo mucho daño en mis padres, ¿no? Y quebró un poco la relación y por mucho tiempo estuvo así, ¿no? Sí, yo creo que de pronto fue mucha tristeza, angustia también. Los padres se preocupan por sus hijos en la mayoría de los casos, porque claro, tú te bautizaste a tus 10 años, entregaste tu vida a Jesús a través del bautismo a tus 10 añitos, que tiempo después te hayas salido y que estuvieses fuera de ese abrigo que Dios ofrece, es preocupante para tus padres. ¿En qué momento de tu vida haces clic? ¿En qué momento el Señor te hace ese llamado y te dice, Brian, te tengo para cosas que tú ni te imaginas? ¿Cuándo sucede Sí, ese encuentro? claro, las imágenes más impactantes que vienen a mi mente ahora y que siempre las recuerdo es cuando llegaba tarde a casa, 5 o 6 de la mañana, y mis padres orando por mí, clamando por mí, llorando por mí, y para mí eso era como, me partía el alma. Entonces llegué a un punto, como a mis 18 años, 20 años, donde creí, ¿no?, que llevaba una vida aparentemente feliz, iba por buen camino, e hice endeudar a mis padres. Entonces hice sacar un préstamo a mis padres y ese dinero yo lo ocupé para un negocio, lo malgasté, me gasté todo en ese año, recuerdo, en el 2010.
2019, sí. Entonces lo gasté todo y 2018. Y claro, cuando veo que no tengo nada, no tengo dinero, me había retirado de un trabajo, entonces yo estaba como, ¿y qué sigue? Me sentía desesperado porque yo había quedado con mi mamá que le iba a ayudar a pagar esa deuda, pero ahora yo estaba sin dinero, estaba sin trabajo, entonces me sentía solo, mis amigos ya no estaban, los que aparentemente eran mis amigos, claro. Entonces en ese momento donde yo me veo en desesperación, sin esperanza y digo, ¿qué vida estoy llevando? ¿Hacia dónde estoy yendo? De lo que tú comentas, Brian, me llama la atención dos cosas. La primera, que te marcó a ti también mucho cuando llegabas a casa en la noche, en la madrugada, y tus padres orando, clamando. Hay un proyecto de la Iglesia Adventista que se llama Madres de Rodillas, Hijos en Pie, precisamente Mm. por esa misma situación de que los hijos se van de los caminos del Señor y claman y oran al Señor. Y es por eso que la oración intercesora es tan importante y Dios está ahí Amén. atento a esa oración y sigue molestando a través de su Espíritu Santo. Y en este caso ocupó la situación, y ahí voy con el segundo comentario de lo que decías, de esa deuda en la que te metiste y que es muy común en este mundo en que vivimos. La plata es algo tan común y tan necesario para subsistir. Entonces, cuando no lo tenemos, cuando existe una dificultad, cuando existe el problema, no necesitamos saber el por qué, sino el para qué. Y fue ese Mm. momento que Dios usó para llamarte, Brian. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento con el Señor? Porque sé que con tus padres tomaron una decisión así súper radical. Cuéntanos de qué se trata. Claro, en ese momento yo reconozco, ¿no?, que no estoy llevando una vida bien, entonces lo único que se me vino a la mente en ese momento es mi pastor. Hablé con mi papá, hablé un poco sobre cómo me sentía y igual vino a mi mente el pastor distrital. Entonces fui en busca de él porque lo había conocido en varias veces, muy jovial con los jóvenes y eso me gustó. Entonces es ahí donde voy donde el pastor y el pastor me contó igual su historia. Entonces fue utilizado por Dios y es ahí donde él me invita a colportar. Había escuchado que era, pero me invita a colportar y como no tenía más opciones, acepté, Ángela. ¿De qué se trata el colportaje para nuestros amigos que de pronto no conocen el término? Claro, el colportaje es un ministerio de Dios que a través de la venta de libros, libros de espirituales, libros de salud, se puede llevar el amor de Jesús a casa, negocios y diferentes partes. Y es un medio por el cual muchos jóvenes en Sudamérica y en el mundo pueden obtener y lograr sus sueños. Amén, así es un lindo proyecto. Entonces, te invitaron a colportar, aceptaste. ¿Y qué sucedió contigo? Claro, cuando llegué a la campaña, con expectativas, bueno, con miedo, pero lo que viví en esa campaña fue maravilloso porque nunca en mi vida había experimentado levantarme 3, 4 de la mañana a orar por los clientes, por las personas que visitaba. Y otra de las cosas que para mí marcó mucho es el visitar casa a casa y ver las necesidades de las personas. Nunca había hecho una hora como tal de visitar, hablar de Jesús, preocuparte por esas personas y eso para mí fue wow, esto, el servir, el ayudar a los demás, en realidad me llena, esto es lo que estaba buscando, lo que necesitaba. Qué impactante. Digamos que uno lo comenta, lo dice en palabras, cuenta la experiencia, pero no, me imagino, porque nunca colporté, que no hay nada más maravilloso que vivir esa experiencia de colportar, porque colportar es depender 100% o un 1000% de Dios, tu día a Así es. día, en temas de predicación, en temas de cómo le presentas el libro a la familia a la cual vas a llegar,
a la familia que llegas de pronto alguna historia, alguna anécdota que te haya marcado durante ese tiempo de colportaje. Así es, Ángela. Entonces, como tú dices, un ministerio de dependencia totalmente de Dios y eso fue lo que experimenté, muchos milagros y entre esos, para mí yo era una persona muy tímida y me daba, por ejemplo, mucho miedo entrar a hablar con doctores, a instituciones y bueno, en la última campaña recuerdo que había tenido una recaída donde sentía que no estaba, ya me cansé de colportar, dije, Señor, ya me cansé, ¿qué sigue? Entonces es ahí donde en una campaña me gasté el dinero y no tenía cómo pagarle a mi líder. Y bueno, gracias a Dios conocí a un amigo en una anterior campaña que iba a liderar y él me hace la invitación para colportar en el verano del 2019-2020, en diciembre, enero y febrero. Entonces voy a su campaña y claro, yo decía, Señor, quiero ver algo más fuerte. Este ministerio es tuyo, es de milagros, quiero experimentar. Y es ahí donde el Señor me da sabiduría, fuerzas y me quitó el miedo y entré a una universidad. Entonces en esa universidad pude ver la mano de Dios utilizándome porque tenía mucho miedo, pero me utilizó para hablar con los decanos, con los profesores, doctores y todos los que colportamos y Dios iba abriendo las puertas. Dios iba abriendo las puertas y recuerdo que gracias a esa campaña el Señor me dio lo que necesitaba para pagar la deuda anterior de la campaña y para poder viajar acá a Bolivia y poder pagar un poco del año donde estoy estudiando. ¡Wow! ¡Qué bendición, Brian! Cuando uno va de la mano de Dios, ahí juntitos, Dios va abriendo los caminos, Dios va abriendo las puertas, uno solo tiene que dar el siguiente paso, Así atravesar es. ese mar, alcanzar los brazos de Jesús y Dios se va a encargar del resto. Pero también te hacía la pregunta, Brian, porque con tu familia tomaron una decisión radical. ¿Cuál fue esa decisión radical para que compartas con nuestros amigos? Claro, Ángela, mis padres, yo solo recuerdo que, como te decía, cuando los veía orando, en ese tiempo mi papá siempre, hace unos 8 años, tenía la idea nos decía, vendamos la casa y vámonos un poquito a vivir retirados de la ciudad. Él había colportado, tenía la experiencia y le gustaba la misión igual. Pero para mí era una idea loca. ¿De qué va a vivir si se dedica a la misión? Para mí eso es loco, no me cabe en la cabeza. Tiene que vivir en la ciudad, trabajar. Entonces es ahí donde en una campaña, en la segunda campaña, tercera, fuimos a colportar los tres y colportamos, fue bonito y en una reunión que tuvimos familiar ahí, tomamos la decisión de dedicarnos a la misión al 100%. Wow. Claro, eso conllevaba a que ellos dejen todos sus trabajos, todo lo que hacía mi mamá, y a vender la casa. Wow. Entonces ahí donde los tres decidimos vender la casa y claro, dedicarnos al 100% a lo que Dios desea utilizarnos para la misión, ¿no? Eso es de valientes, valientes, porque nosotros como seres humanos somos muy aferrados a lo material. Es que es mi casa, es mi auto, son mis cosas, pero a la final todo es del Señor, el Señor da, el Señor quita, Dios sabe por qué, cuándo, cómo y para qué suceden las cosas y uno solo tiene que confiar, confiar en Él. Y uno, si conversa con Dios, ustedes estaban en esa comunión, en ese colportaje familiar que me encantó, me lo imagino y debió haber sido una experiencia maravillosa y si sentían en su corazón ese deseo, adelante, Dios los iba a bendecir. A partir de ese momento, de esa decisión radical que tomaron, ¿cómo ha sido su día a día? ¿Cómo viven ahora? Bueno, tú estás en Bolivia, en misión, pero tus papis, ¿dónde están? ¿Cómo viven ese día de ser misioneros? 100%, de depender totalmente Sí, del Señor. así es, Ángela. Entonces, bueno, yo primero, habíamos decidido los tres viajar a Bolivia para prepararnos, pero no se vendió la casa a tiempo, entonces vine yo adelante
Y después en la pandemia, en todo ese año del 2020, es donde ellos venden la casa. Y claro, cuando vi que la vendieron, para mí fue como, oh, no, ya no tengo casa, señor. Fue para mí como, wow, ahora sí en serio voy a dedicarme al 100% a esto y gracias a Dios. Entonces mis padres actualmente están en Ecuador, en un Vida Sana, están apoyando ahí y yo estoy aquí, entonces estamos aprendiendo porque en este caminar es depender de Dios como tú dices y es escuchar la voz de nuestro pastor y poder ser guiados por él, porque el enemigo también dentro de la misión, él quiere desviarnos, pero es ahí donde Dios, claro, eso es una dependencia diaria de buscar y de poder ir dejándonos direccionar por Dios, por donde quiere llevarnos y utilizarnos. Qué tremendo, Brian. Yo todavía estoy así como en shock del tema de la valentía y de la decisión que tomaron como familia y lo que tú dices, cuando tus padres dicen, no, ya vendimos la casa, vamos a dedicarnos 100% al Señor. Ahora ellos están en un centro de vida sana, sirviendo, tú también en Bolivia, sirviendo. Sin duda Dios bendice, Dios los va a bendecir muchísimo, muchísimo, porque cuando uno se entrega en las manos de Dios, todas las cosas y cualquier cosa que nos suceda, todas son para bien, siempre y cuando siempre estén aferrados a la mano de Dios, siempre pidiendo la voz del Espíritu Santo. Tú llegaste a Bolivia justo cuando fue ya el tema de la pandemia. Cuéntanos qué fue lo que sucedió allí, porque también algo pasó contigo al respecto. Sí, entonces ahí donde llego a Bolivia y después que llego 2 días después cierran la frontera y comienza todo lo de la pandemia. Y bueno, aquí adentro en el instituto no sentimos mucho, pero cuando salimos a colportar en diciembre, finales de 2020, fuimos a Tarija, una ciudad aquí de Bolivia, y allá, claro, nos enfermamos. Éramos 15 colportores y nos dio el COVID y usamos las herramientas que nos enseñaron aquí, nos enseñaron un poco sobre tratar las enfermedades de manera natural y sencilla, entonces hicimos tratamiento, entre nosotros nos hacíamos y después de una semana, gracias a Dios, nos recuperamos y avanzamos tocando las puertas, ¿no? Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia, por todo eso que pasaste. Estuviste lamentablemente en el mundo de las drogas, pero saliste victoriosa en Jesús. Dios te llamó, con tu familia están sirviendo al Señor. Que Dios los bendiga mucho en todo lo que tengan aquí planificado a futuro, hasta su pronto regreso. Falta muy poco, Brian. Pero, ¿qué le Amén. dirías? Te dejo un tiempo, ¿qué le dirías a las personas que están viendo el programa de acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido, para que se aferren más al Señor? De pronto están en esa indecisión de buscarle, se han alejado, no les interesa. ¿Qué les dirías en este momento? Gracias, Ángela. Claro, lo que puedo transmitirles es que somos peregrinos en este mundo y todo lo que nos ofrece este mundo, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y él quiere nuestra destrucción eterna, nuestra muerte eterna. Y sí, aparentemente puedes probar todo lo que te ofrece este mundo, riquezas, placeres, pero como dice en Eclesiastés 3:11, Dios puso en nuestro corazón anhelo de eternidad, anhelo de cosas divinas. Y nada lo que hay en este mundo puede llenar eso, solo Dios. Entonces ahí donde me gustaría compartir un texto que es uno de mis favoritos, que está en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces el Señor es real, lo he experimentado en este tiempo. Jesús es una persona como nosotros y Él tiene planes para ti. Solo desea que le entreguemos nuestro corazón y Él te va a revelar todos sus planes. Como dice en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con Él. Entonces, solo Jesús podemos hallar la verdadera felicidad, la paz que sobrepuja todo entendimiento. Entonces, solo entrégate a Él. Si tú en este momento te encuentras sin esperanza,
triste, es ahí donde, como estás en la condición que estás, puedas ir a Jesús y lo vas a encontrar. De todo corazón, búscale y lo vas a encontrar, y Él te va a revelar los planes que tiene y para que puedan ser ejecutados en tu vida. Yo estoy feliz porque con Jesús lo tengo todo, para mí Él es suficiente. Amén. Muchas gracias, Brian, por ese bello mensaje y con este lindo llamado. Quiero invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad y dejarte la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Dios te bendiga.